En julio de 2005, Rupert Murdoch pagó $580 millones por MySpace. Era la mayor adquisición de una empresa de Internet desde el colapso de la burbuja tecnológica 4 años antes. Los analistas aplaudieron la operación. MySpace tenía 22 millones de usuarios y crecía a una velocidad que nadie en los medios tradicionales había visto antes. Murdoch había entendido antes que casi nadie en su industria que el futuro de los medios pasaba por Internet y que las redes sociales eran el nuevo canal de distribución de atención. Tenía razón en el diagnóstico. Se equivocó en la ejecución. En el momento de la compra, Facebook era una red universitaria con 1 millón de usuarios disponibles solo para estudiantes de universidades americanas seleccionadas. Mark Zuckerberg tenía 21 años y había rechazado meses antes una oferta de adquisición de Yahoo por $1.000 millones. MySpace era 10 veces más grande. Tenía la marca, tenía los usuarios, tenía el dinero de News Corp detrás. 4 años después, en 2009, Facebook superó a MySpace en número de usuarios globales. En 2011, News Corp vendió MySpace por $35 millones a una empresa de publicidad digital llamada Specific Media. 580 millones comprados, 35 millones vendidos. Una destrucción del valor del 94% en 6 años. Es una de las peores inversiones en la historia de los medios de comunicación. Y es, también, una de las historias más instructivas sobre qué ocurre cuando una empresa de medios tradicional intenta gestionar una plataforma tecnológica sin entender la diferencia entre las dos. MySpace fue fundada en agosto de 2003 por Tom Anderson y Chris DeWolfe, 2 empleados de eUniverse, una empresa de marketing digital con sede en Los Ángeles. La historia de su creación tiene algo de accidental. eUniverse tenía acceso a una base de datos de millones de correos electrónicos de usuarios de sus productos anteriores. Cuando Friendster, la primera red social de escala significativa, empezó a crecer en 2002 y 2003, Anderson y DeWolfe reconocieron la oportunidad. Copiaron deliberadamente las características básicas de Friendster, las mejoraron en aspectos específicos y usaron la base de datos de eUniverse para invitar masivamente a usuarios potenciales en el lanzamiento. La estrategia de adquisición inicial fue agresiva y efectiva. MySpace ofrecía algo que Friendster no tenía: perfiles altamente personalizables, donde los usuarios podían cambiar colores, añadir música, insertar vídeos y diseñar su página con una libertad que otras plataformas no permitían. Para los adolescentes americanos de mediados de los 2000, MySpace era el equivalente digital de decorar tu habitación. Era expresión de identidad. Era cultura. Las bandas de música independiente descubrieron que MySpace era el canal de distribución más eficiente que habían tenido nunca. Podían subir su música, construir una audiencia directa y comunicarse con sus fans sin intermediarios. Arctic Monkeys, Lily Allen, Kate Nash, artistas que se hicieron conocidos en MySpace antes de que ninguna discográfica los fichara. Para 2000, MySpace era la red social más visitada del mundo, con más de 100 millones de usuarios registrados, superando por primera vez a Yahoo como el sitio web más visitado de Estados Unidos. El problema de MySpace bajo News Corp no fue inmediato. Los primeros años después de la compra fueron de crecimiento continuado. Los usuarios seguían llegando. Los ingresos publicitarios crecían. News Corp firmó en 2006 un acuerdo con Google por $900 millones en 3 años por los derechos publicitarios de MySpace en Estados Unidos. Era un número extraordinario para una plataforma de ese tamaño en ese momento. La validación de Google, que estaba construyendo el mayor negocio publicitario de Internet, daba credibilidad a la apuesta de Murdoch. El problema estaba en cómo News Corp gestionaba la plataforma. La cultura de un conglomerado de medios tradicional y la cultura de una startup tecnológica son incompatibles en sus dimensiones más fundamentales. News Corp medía el éxito en términos de audiencia publicitaria, cobertura de pantalla y modelos de negocio que venían del mundo de la televisión y los periódicos. MySpace necesitaba ser gestionada con la velocidad de toma de decisiones, la tolerancia al experimento y la obsesión por la experiencia de usuario que define a las mejores empresas tecnológicas. Las dos culturas chocaron desde el principio. Tom Anderson y Chris DeWolfe se mantuvieron en la dirección después de la compra, pero operaban dentro de una estructura corporativa
que no entendía los ritmos del negocio que habían construido. Las decisiones de producto que antes tomaban en días pasaron a requerir semanas o meses de aprobaciones corporativas. Los ingenieros más talentosos empezaron a irse a empresas donde podían moverse más rápido. Mientras MySpace se ralentizaba bajo la burocracia de News Corp, Facebook ejecutaba con una velocidad y una claridad de visión que contrastaba en todo. Zuckerberg había tomado una decisión estratégica que resultaría definitiva. Facebook sería una plataforma de identidad real, sin seudónimos, sin personajes alternativos. Tu nombre real, tu foto real, tus conexiones reales con personas que conocías en la vida offline. MySpace era en gran parte anónima y llena de perfiles ficticios, bots y contenido de spam que degradaba la experiencia. Facebook apostó por la autenticidad como diferenciador. La segunda decisión estratégica de Facebook fue la apertura a desarrolladores externos. En mayo de 2007, Facebook lanzó la plataforma de aplicaciones que permitía a cualquier desarrollador construir aplicaciones que se integraban en los perfiles de los usuarios. En meses, decenas de miles de desarrolladores construyeron aplicaciones para Facebook. Los juegos sociales, las herramientas de comunicación, los tests de personalidad, todo el ecosistema de aplicaciones creó razones adicionales para que los usuarios pasaran tiempo en la plataforma. MySpace tardó 2 años en lanzar una plataforma comparable, y cuando lo hizo, el ecosistema de desarrolladores ya se había construido alrededor de Facebook. En tecnología, el segundo no siempre pierde, pero en plataformas con efectos de red, el segundo que llega tarde a construir el ecosistema raramente alcanza al primero. Los desarrolladores construían para la plataforma donde estaban los usuarios. Los usuarios iban a la plataforma donde estaban las mejores aplicaciones. El ciclo favorecía a quien lo empezó primero. La monetización de MySpace fue otro factor que aceleró su deterioro. News Corp estaba bajo presión de recuperar la inversión de 580 millones lo antes posible. El acuerdo con Google garantizaba 900 millones en 3 años. Pero exigía que MySpace alcanzara ciertos niveles de tráfico y de clics en los anuncios. Para cumplir esos compromisos, MySpace llenó la plataforma de publicidad. Banners en todos los espacios disponibles. Anuncios intersticiales que interrumpían la navegación. Pop-ups que abrían ventanas nuevas sin que el usuario las solicitara. La experiencia de usuario se degradó sistemáticamente en nombre de los ingresos publicitarios a corto plazo. Facebook, en contraste, tardó deliberadamente en monetizar agresivamente. Zuckerberg priorizó el crecimiento de usuarios y la calidad de la experiencia sobre los ingresos a corto plazo. Era el lujo de una empresa que tenía inversores de venture capital dispuestos a financiar pérdidas durante años a cambio de crecimiento. News Corp, como empresa cotizada con accionistas que esperaban rentabilidad, no tenía ese lujo o no se permitió tenerlo. La presión de corto plazo sobre MySpace produjo una experiencia de usuario que empujó a los usuarios hacia Facebook. Cada anuncio adicional en MySpace era un argumento para que el usuario pasara más tiempo en la plataforma alternativa que no le bombardeaba con publicidad intrusiva. Era el mismo mecanismo que destruiría a tantos medios digitales en los años siguientes: optimizar los ingresos por página vista a corto plazo, destruyendo la razón por la que los usuarios llegaban a esa página en primer lugar. En 2009, MySpace tomó una decisión que ilustra perfectamente su confusión de identidad. Anunció que se reorientaría hacia el entretenimiento y música, abandonando la competencia directa con Facebook en el espacio de redes sociales generales. La lógica tenía sentido. MySpace tenía una fortaleza genuina en música y entretenimiento que Facebook no tenía. Los artistas, las bandas, las comunidades de fans, esa era una dimensión donde MySpace había construido algo real. Especializarse podría haber creado una posición defensible. El problema era la ejecución. La reorientación requería rediseñar la plataforma, comunicar el cambio a los usuarios y convencer a la industria musical de que MySpace seguía siendo el canal relevante para llegar a los fans. Ninguna de las tres cosas se hizo bien. El rediseño fue confuso y tardío. La comunicación a usuarios fue insuficiente. Y para 2009, las discográficas y los artistas ya habían diversificado hacia YouTube, iTunes y las redes sociales emergentes. La ventana para la especialización había cerrado. La estrategia correcta en 2007 o 2008 llegó en 2009, cuando ya era tarde para cambiar el rumbo con los recursos que MySpace tenía. News Corp reemplazó a DeWolfe como CEO en 2009 y luego reemplazó a su sucesor. La rotación de liderazgo reflejaba la incapacidad de la empresa matriz para entender cuál era el problema real. No era el CEO, era la cultura, la velocidad de toma de decisiones, la presión de monetización
y la falta de una visión de producto coherente que hubiera requerido años de construcción, no meses. Los números del declive de MySpace son tan dramáticos que merecen documentarse con precisión. En 2008, MySpace tenía 75 millones de usuarios únicos mensuales en Estados Unidos. En 2011, tenía menos de 30 millones. En 2012, menos de 20 millones. Para 2013, el tráfico era tan marginal que ya no aparecía en los principales rankings de sitios web. La caída desde el pico hasta la irrelevancia tomó menos de 5 años. Es una de las caídas más rápidas de una plataforma dominante en la historia de Internet. Para comparación, Facebook, en el mismo periodo, pasó de 100 millones de usuarios globales en 2008 a más de 1.000 millones en 2000. Mientras MySpace perdía 75% de su audiencia americana, Facebook multiplicaba por 10 su audiencia global. La simetría era tan extrema que no tenía precedentes en ninguna industria anterior. En medios tradicionales, cuando un canal de televisión perdía audiencia frente a un competidor, el proceso era gradual, medible y reversible con la programación adecuada. En redes sociales, los efectos de red amplifican tanto las ganancias del líder como las pérdidas del perdedor. Cuando los usuarios de MySpace empezaron a migrar a Facebook, cada usuario que se iba llevaba consigo su red de contactos. El valor de quedarse en MySpace disminuía a medida que los amigos se iban. Era un ciclo que se aceleraba solo, y una vez que alcanzó masa crítica, no había mecanismo para revertirlo con los recursos que MySpace tenía disponibles. La venta de MySpace a Specific Media en junio de 2011 por $35 millones fue el reconocimiento formal de la derrota. News Corp había pagado 580 millones. La desinversión por 35 millones representaba una pérdida de 545 millones más los costes operativos acumulados durante 6 años, que los analistas estimaban en varios cientos de millones adicionales. El comprador, Specific Media, era una red de publicidad digital que adquirió MySpace como activo para su negocio de datos de usuarios. Había algo simbólicamente apropiado en ello. MySpace, que había sido construida como plataforma de expresión y comunidad, terminó siendo comprada por sus datos de audiencia, el commodity más básico del negocio publicitario digital. Justin Timberlake, el artista, invirtió en la adquisición y asumió un papel creativo en el relanzamiento. El relanzamiento de MySpace en 2013 como plataforma de música y entretenimiento fue diseñado con cuidado, tenía buenas críticas de los medios especializados y no consiguió recuperar ninguna fracción significativa de la audiencia perdida. Los usuarios que habían migrado a Facebook, YouTube, Spotify y Twitter no tenían razón para volver. Sus redes estaban en otras plataformas. Sus hábitos estaban formados. La nostalgia por MySpace era real entre ciertos usuarios. Pero la nostalgia no genera suficiente comportamiento de uso sostenido para construir un negocio sobre ella. En 2019, MySpace anunció que había perdido toda la música subida por los usuarios antes de 50 millones de canciones. El equivalente digital de una quema de biblioteca. El caso MySpace plantea la pregunta de si Facebook habría ganado de todas formas, independientemente de los errores de News Corp. La respuesta honesta es que no hay certeza. Facebook tenía ventajas reales. La apuesta por identidad real, la plataforma de desarrolladores, la gestión de Zuckerberg, con una visión de producto extraordinariamente clara. Pero MySpace tenía ventajas que Facebook no tenía en 2005 y 2006. Escala, marca, recursos financieros de News Corp y una posición de mercado establecida. Con una gestión diferente, con la velocidad de producto que Facebook ejecutaba, con una monetización menos agresiva que preservara la experiencia de usuario, el resultado podría haber sido diferente, no necesariamente victorioso, pero competitivo durante más tiempo, lo que en tecnología puede cambiar los resultados finales. Lo que sí es claro es que News Corp aceleró el declive de MySpace. Cada decisión que tomó, la presión de monetización, la burocracia de aprobaciones, la rotación de liderazgo, el retraso en la plataforma de desarrolladores, la confusión de identidad estratégica, fue una decisión que favorecía a Facebook sobre MySpace. Si los errores de gestión se eliminan del análisis, MySpace tenía una posición competitiva que habría requerido años de ejecución superior de Facebook para superar. Con los errores de gestión incluidos, MySpace se derrumbó en menos de 3 años desde la cima. Tom Anderson, el cofundador de MySpace, conocido simplemente como Tom en la plataforma porque era automáticamente el primer amigo de cada nuevo usuario, vendió su participación cuando News Corp compró la empresa y se convirtió en millonario. Después de salir de MySpace en 2009,
Desapareció del radar tecnológico durante años. Cuando reapareció públicamente, no era como emprendedor tecnológico, era como fotógrafo. Anderson recorre el mundo tomando fotografías de paisajes y las comparte en Instagram, la plataforma de Facebook. Hay una ironía en ello que Anderson reconoce con humor. El hombre que construyó la primera gran red social del mundo comparte sus fotografías en la plataforma de la empresa que destruyó la suya. Chris DeWolfe, su cofundador, siguió en el mundo tecnológico y fundó varias empresas posteriores, incluyendo Jam City, una empresa de juegos para móvil que tuvo éxito moderado. Los dos hombres que construyeron MySpace no destruyeron sus carreras cuando la empresa fue destruida. Tomaron el dinero de la venta a News Corp, se fueron antes de que el declive fuera evidente y siguieron adelante. La destrucción la pagaron principalmente los accionistas de News Corp, los empleados que se quedaron durante el declive y los usuarios que vieron desaparecer años de contenido personal cuando la plataforma perdió su música y eventualmente redujo sus servidores. El capital cultural que millones de usuarios habían construido en MySpace, las fotos, los posts, las conexiones, desapareció con la plataforma. La historia de MySpace tiene implicaciones que van más allá del fracaso de una empresa específica. Es una historia sobre los límites de la integración vertical en tecnología. Murdoch compró MySpace porque creyó que la combinación de los activos de medios de News Corp con la audiencia de MySpace crearía sinergias. Podría distribuir contenido de Fox a través de MySpace. Podría vender publicidad multiplataforma. Podría convertir MySpace en el centro digital del ecosistema de medios de News Corp. Ninguna de esas sinergias se materializó de forma significativa, porque la integración entre un conglomerado de medios tradicional y una startup tecnológica es más difícil de ejecutar de lo que parece desde fuera. Las empresas de medios y las empresas tecnológicas tienen culturas, velocidades de decisión, estructuras de talento y modelos de negocio fundamentalmente diferentes. Integrarlas no produce lo mejor de cada una. Con frecuencia produce lo peor. Los ingenieros de tecnología que trabajan bien en startups no trabajan bien dentro de conglomerados corporativos con múltiples capas de aprobación. Los ejecutivos de medios que saben leer audiencias televisivas no saben necesariamente leer métricas de engagement en plataformas digitales. La lección no es que las empresas de medios no deban invertir en tecnología. Es que la integración operativa de culturas incompatibles requiere un esfuerzo deliberado y sostenido que pocas empresas grandes están dispuestas a hacer. Facebook aprendió de MySpace, aunque raramente lo reconoce explícitamente. Muchas de las decisiones que tomó Zuckerberg en los años críticos entre 2006 y 2010 pueden entenderse como la aplicación de las lecciones negativas del caso MySpace. La obsesión con la calidad de la experiencia de usuario sobre la monetización a corto plazo. La resistencia a vender demasiado pronto a un comprador corporativo grande. La plataforma de desarrolladores que creó un ecosistema independiente del hardware o software de cualquier empresa. La apuesta por identidad real que eliminó el spam y los perfiles ficticios que degradaban MySpace. Zuckerberg tenía ante sí el ejemplo en tiempo real de lo que le ocurría a MySpace bajo News Corp y tomó decisiones deliberadamente diferentes. No hay evidencia directa de que Zuckerberg estudiara MySpace como caso negativo a evitar, pero la coherencia entre las decisiones de Facebook y las lecciones del declive de MySpace es suficientemente sistemática para sugerir que, consciente o inconscientemente, las tuvo en cuenta. Es el tipo de aprendizaje que ocurre cuando tienes ante ti un competidor que está ejecutando exactamente lo que no debes hacer y tienes la claridad de visión para reconocerlo. Las mejores empresas aprenden tanto de los fracasos ajenos como de los propios. A veces, más. Hay una dimensión cultural del ascenso y caída de MySpace que los análisis de negocios suelen pasar por alto. MySpace fue la primera plataforma donde la cultura popular americana de la primera década del siglo XXI se documentó a sí misma en tiempo real. Los adolescentes que crecieron en esa época crearon en MySpace un archivo cultural de sus vidas, las fotos de secundaria, las canciones que definían sus veranos, las primeras relaciones románticas gestionadas a través de mensajes en perfiles públicos. Ese archivo desapareció. La pérdida de los datos de MySpace en 2019 fue el equivalente digital de que alguien quemara todos los anuarios escolares de una generación. La música independiente que encontró en MySpace, su primer canal de distribución masiva, también desapareció parcialmente. Artistas que subieron su primera grabación a MySpace antes de tener contrato discográfico perdieron ese archivo cuando los servidores se apagaron. La dependencia de la infraestructura de una empresa privada para almacenar memoria cultural es un problema que el colapso de MySpace fue uno de los primeros en hacer visible.
Los usuarios no poseían sus datos. La empresa los alojaba de forma gratuita a cambio de la atención y los datos de comportamiento que esos usuarios generaban. Cuando la empresa perdió valor económico, la infraestructura que alojaba los datos perdió financiación y los datos desaparecieron con ella. Es un patrón que se ha repetido con cada plataforma que ha cerrado o reducido operaciones y cuyas implicaciones para la preservación de la memoria cultural digital todavía no están completamente resueltas. MySpace existe hoy como una plataforma marginal enfocada en música, que genera tráfico modesto y que la mayoría de los usuarios más jóvenes no conocen. La marca sobrevivió, pero la empresa que importó no sobrevivió. Tom Anderson tiene más seguidores en Instagram de los que tiene MySpace en usuarios activos. Hay algo definitivo en esa estadística. El legado real de MySpace no está en lo que la empresa es hoy, está en lo que demostró que era posible. MySpace fue la primera prueba a escala de que Internet podía ser un espacio de expresión personal masiva, que la gente compartía voluntariamente aspectos de su vida online, que las comunidades podían construirse alrededor de intereses compartidos sin intermediarios geográficos. Esas ideas, que ahora parecen obvias, no lo eran en dos. MySpace las demostró antes que nadie. Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que vinieron después construyeron sobre esa demostración. El mercado que MySpace creó, el mercado de la atención social en Internet, vale hoy billones de dólares. La empresa que lo creó vale 35 millones. La distancia entre crear un mercado y capturar el valor de ese mercado es una de las lecciones más recurrentes de la historia de la tecnología. Los primeros que demuestran que algo es posible raramente son los que se benefician de la escala que esa demostración hace posible. Lecciones del caso MySpace. Primera lección. La velocidad de toma de decisiones de producto es una ventaja competitiva en plataformas tecnológicas que no puede comprarse con dinero. News Corp pagó 580 millones por MySpace y luego la ralentizó con sus procesos corporativos. La velocidad que Facebook mantenía no era replicable comprando la empresa más rápida del mercado. Era el resultado de una cultura organizativa que News Corp no podía ni quería imitar. Segunda lección. La monetización agresiva a corto plazo destruye el activo subyacente en plataformas de atención. MySpace llenó su plataforma de publicidad para cumplir los compromisos del acuerdo con Google. Cada anuncio adicional era un argumento para que el usuario se fuera a la alternativa más limpia. Sacrificar la experiencia de usuario por los ingresos del trimestre es una forma de liquidar el negocio en cuotas. Tercera lección. Las plataformas que permiten personalización sin estructura tienden a ser superadas por las que ofrecen estructuras sin personalización. MySpace permitía a los usuarios diseñar sus perfiles libremente. El resultado era caótico y difícil de navegar. Facebook impuso estructura uniforme. Lo uniforme era más fácil de usar, más fácil de escalar y más atractivo para los anunciantes. Cuarta lección. En redes sociales, la identidad real tiene ventajas sobre el anonimato a largo plazo. MySpace era parcialmente anónima y llena de spam. Facebook apostó por la autenticidad. La autenticidad creó conexiones más valiosas para los usuarios y datos más útiles para los anunciantes. Las dos ventajas se reforzaban mutuamente. Quinta lección. La propiedad de los datos de usuario no garantiza la preservación de la memoria cultural. MySpace alojaba años de vida digital de millones de personas. Cuando la empresa perdió valor económico, ese archivo cultural desapareció parcialmente. La dependencia de infraestructura privada para preservar memoria colectiva es una vulnerabilidad sistémica de la cultura digital, que el caso MySpace fue el primero en demostrar a escala. MySpace fue la primera red social masiva del mundo. Demostró que Internet podía ser un espacio de identidad y expresión, no solo de información y comercio. Creó el mercado que Facebook, Instagram y Twitter explotaron durante las siguientes 2 décadas. Y fue destruida en menos de 5 años por la empresa que la compró, que priorizó recuperar su inversión sobre construir el negocio que había comprado. Es una historia sobre los límites de las adquisiciones corporativas en tecnología, sobre la imposibilidad de comprar velocidad y cultura, y sobre lo que ocurre cuando los incentivos de corto plazo determinan las decisiones de una plataforma que necesita décadas para alcanzar su potencial. En el próximo episodio analizaremos el caso de Pan American World Airways. Pan, durante 50 años fue la aerolínea más importante del mundo, el símbolo del poder aéreo americano y del glamour del viaje internacional. Sus aviones conectaron continentes cuando volar era todavía un privilegio. Sus azafatas eran iconos culturales. Su terminal en el aeropuerto JFK era una obra de arquitectura vanguardista.
Y en diciembre de 1991, después de enfrentar la desregulación, el terrorismo y la guerra del Golfo, Pan Am cerró sus puertas para siempre. La historia de cómo la aerolínea que inventó el vuelo comercial moderno no pudo sobrevivir al mundo que ella misma ayudó a crear.